Excelente noche a todos ustedes católicos informados. Sean bienvenidos a Un Café con Tres de Fe. Y te pido a ti que nos acompañas detrás del monitor y a toda la producción que está aquí también detrás de cámaras, que iniciemos este programa con un fuerte aplauso. Durante esta hora estaré acompañándote una servidora, Alejandra Villegas, en compañía de mi colega y amiga Jessica de la Cruz. Jessy, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ale, muy buenas noches a todos los católicos informados. Es un placer poder estar en esta noche acompañándolos con este tema que va a estar realmente exquisito y va a ser muy fructificante para nuestra fe. Y bueno, en esta noche estaremos hablando sobre el quinto mandamiento, así que estén muy atentos con libreta en mano, que en breve vamos a comenzar con los temas. La primera temática estará a cargo de una servidora y Alejandra Villegas, la segunda temática a cargo de nuestra invitada Astrid Cabrera, y finalmente en la sección de Orando y Confiando nos estará acompañando Irving Villegas, y también les recordamos que pueden dejar dentro de los comentarios sus intenciones para que nuestro invitado pueda pedir por ellas ante nuestro Señor. Y bueno, recordarles que a lo largo de esta temática hablaremos de bastantes puntos interesantes que nos ayudan también para seguir fomentando nuestra fe, pero que bueno, no vamos a agotar por el momento hasta ahora todos estos temas porque hay de mucho de dónde sacar y poder seguir enriqueciéndonos. Y bueno, vamos a dar ya inicio a este primer segmento titulado En respeto a la vida humana, y está a cargo de las conductoras, así que te pido que nos regales un fuerte aplauso para dar inicio. El quinto mandamiento nos dice: habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Esta noche, durante este programa, estamos invitados a reflexionar sobre el quinto mandamiento. Pero es muy importante que también recordemos en todo momento que la vida es sagrada. ¿Por qué? Pues porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios. Y en todo momento de nuestras vidas también mantenemos una relación muy íntima con nuestro Creador, porque ese es su fin. Y tenemos que recordar que solamente Dios es Señor de la vida. Solamente Él es dueño de cada uno de nosotros, desde su inicio hasta su término. Y nadie, bajo ninguna circunstancia, puede darse el derecho o puede tomar ese derecho de arrebatar la vida de ninguna persona, y menos si es inocente. El hombre es alguien singular y debemos de reconocer que es la única criatura creada por Dios, que Dios mismo ha amado y ama por sí misma. Está destinado, por tanto, a conocer y amar eternamente a Dios. Y también es importante que el hombre siempre reconozca que su vida es algo que es sagrado para Dios y también ante los ojos de todos los humanos. Es importante también que tengamos muy en claro y reconozcamos siempre que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros a su imagen y a su semejanza. Y para ello podemos informarnos a través, y asimismo Dios ha querido revelárnoslos a cada uno de nosotros a través de sus sagradas escrituras, específicamente en el libro del Génesis. ¿Por qué? Porque allí es donde se nos ha dicho esto. Y hoy quiero hacer un paréntesis con todo esto, Catolín, porque yo creo que no es importante solamente conocerlo y saberlo, sino más bien también creer que verdaderamente somos imagen y semejanza de Dios. Esto es el fin último que conlleva también la defensa a la vida humana y por tanto también al quinto mandamiento, que consiste en no matar. Desde el inicio de la historia también se nos ha revelado la presencia de la ira en el hombre, y esto como consecuencia también del pecado original. Y si retomamos nuevamente el libro del Génesis, bueno, desde allí
allí ya se nos hablaba también de esta ofensa sobre a la que impacta a la defensa de la vida humana y de la protección de toda la vida. Y también se nos recuerda que, o más bien se nos ha mostrado a un Dios que ha protegido, que se ha manifestado siempre en favor de la vida, siempre protegiendo a todas las vidas, incluso aquellas vidas que quizás lo han ofendido o han cometido algún pecado en su contra. Y para tal caso podemos recordar el ejemplo de Caín y de Abel. ¿Qué ocurrió con ellos, con estos hermanos? Bueno, recordemos que Caín mató a Abel. Sangre de su sangre. Y esta imagen que tenemos también plasmada en las Sagradas Escrituras nos muestra una imagen del homicidio. Pero también nos muestra que Dios es misericordioso y que Dios siempre ha permanecido y defenderá y protegerá la vida de todos y cada uno de sus hijos. Es importante que tengamos en cuenta que no debemos tomar partida y no debemos hacer justicia propia por nuestras manos. Y desde luego también que no tenemos derecho a hacer con nuestra vida lo que queramos, y también, por consecuencia, que no tenemos derecho a hacer lo que queramos con las vidas del prójimo. La Sagrada Escritura precisa lo que el 5º mandamiento prohíbe. Nos dice el libro del Éxodo: no quites la vida al inocente y al justo. Asimismo, este mandamiento condena el golpear, herir y hacer cualquier daño hacia nosotros y hacia el prójimo. Y no se queda únicamente en acciones, sino que va más allá. También nos dice que esto condena el poder agraviar con palabras injuriosas o desearle el mal al prójimo. Por eso este mandamiento prohíbe igualmente darse a la muerte. Y para esto vamos a hablar del suicidio, pero más adelante. Y recordemos también que nuestro Señor Jesucristo nos hablaba de este mandamiento en el Sermón de la Montaña, donde Él también nos invitaba en ese discurso a ofrecer la mejilla. Y esto también Él nos da ejemplo en testimonio durante su pasión. Él nos dice que, mejor dicho, la Sagrada Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo nunca golpeó ni levantó la mano ante sus agresores mientras lo flagelaban, sino más bien que Él se mantuvo cautelo y Él mantuvo la paz en todo momento. Y a veces nosotros como hombres pareciera que olvidáramos aquellas palabras que nuestro Señor nos dijo. Y en muchas ocasiones el mismo hombre ha querido tomar el lugar de Dios, ha querido darse ese derecho de arrebatar la vida cuando ellos no lo tienen y mucho menos lo merecen. Hay que tener en cuenta también en todo momento que pues no se hace daño solo a las demás personas, sino que también nos estamos haciendo daño y se está haciendo daño a sí mismo. Y a todo ello queremos mencionarte que existen pecados graves que atentan contra este 5º mandamiento, y por ello queremos compartírtelos a continuación. El primero de estos es el homicidio voluntario. Y el 5º mandamiento condena como gravemente pecaminoso aquel que mata de manera directa o voluntariamente. Por tanto, el que mata y el que está también participando de este homicidio de manera voluntaria forma parte también de este pecado que claman desde luego una venganza en el cielo. Asimismo, esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2268. Allí está completamente respaldado. Y asimismo, la encíclica Evangelii Vitae ha formulado de modo definitivo e infalible la siguiente norma negativa, que a continuación me voy a permitir leer de manera textual, y dice lo siguiente: con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus sucesores, en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Esta doctrina, fundamentada en aquella ley no escrita que cada hombre a la luz de la razón encuentra en el propio corazón, es corroborada por la Sagrada Escritura, transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. En este sentido, nosotros podemos darnos cuenta por completo, Catolín, que el homicidio es sin excepción gravemente inmoral y corresponde también ciertamente a una elección libre, pero no debemos olvidar que esa elección libre que quizás estamos tomando en determinado momento daña o digiere a otra persona inocente.
Y por poner algunos ejemplos, el quinto mandamiento también prohíbe 3 cosas. La primera es hacer algo con la intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. Y aquí podemos tomar el ejemplo de los traficantes de drogas, de armas, los cuales con la venta que hacen pues están causando indirectamente la muerte de sus hermanos, la muerte de las demás personas. Y aquí pues está provocando un homicidio indirecto. La segunda acción es exponer a alguien a algo que tenga un riesgo mortal. Y aquí también podemos tomar el ejemplo de una persona que alcoholizada pues va manejando. Ahí no atenta solo contra su vida, sino también que atenta contra la vida de las personas que lleva consigo y la de las demás personas que van en otros coches. Y para este punto también quisiera retomar aquel ejemplo que todos nosotros ya conocemos, que es el del rey David, el cual pues en su momento, por querer quedarse con la mujer de Urías, pues manda a este hombre a la batalla y lo pone pues delante de los enemigos para causarle la muerte. Y el tercer punto es el negarle la ayuda a una persona que está necesitada. Y quizá muchos de nosotros hayamos caído en algún momento en este pecado, al ver a alguna persona que se haya accidentado, que haya tenido pues algún momento pues grave, que se haya encontrado en peligro y nosotros hayamos pasado de largo. Y en el caso de la legítima defensa debemos de conocer y reconocer 2 cosas que son importantes. La primera de estas es que cada uno de nosotros tiene la obligación de defender siempre nuestra propia vida. Y la segunda de estas corresponde a aquel que por defender su vida mata a otro que lo quería matar, no es culpable y no ha cometido ningún homicidio, siempre y cuando la intención de esta persona sea conservar su vida y también en la medida de las posibilidades poder conservar la vida de la otra persona que en ese momento está atentando contra su vida. Y es aquí donde podemos distinguir también lo que es el homicidio voluntario y el homicidio, por tanto, directo. Y vamos a pasar al siguiente tema, al siguiente punto de esta noche, que es el aborto. Y para esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2270, que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Y aquí me gustaría también traer para este tema aquellas palabras del libro de Jeremías, en el cual se nos decía: antes de haberte formado yo en el seno materno, ya te conocía, y antes de que tú nacieras, ya te había consagrado. Y aquí también podemos recordar que uno de los argumentos con los cuales se intenta justificar al aborto es debatir sobre cuándo comienza la vida. Y también para esto se ha dado una respuesta pues muy contundente, especialmente desde la rama de la biología, que es la embriología, que nos dice que pues la vida comienza desde el momento de la concepción. Desde ese momento ya hay vida humana. Desde los primeros siglos, la misma Iglesia también nos ha recordado la importancia y la malicia que existe moralmente en todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado en lo absoluto, sino por el contrario sigue vigente y permanece hasta la actualidad. El aborto directo, es decir, querido con un fin o por un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Y aquí es importante que también nosotros reconozcamos que bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna finalidad y mucho menos bajo ninguna ley del mundo, podrá jamás hacer algo lícito a un acto que corresponde intrínsecamente a algo ilícito. ¿Y esto por qué? Porque es contrario también a la ley de Dios, es contrario a lo que está escrito y plasmado en cada uno de los corazones de los hombres, reconocido por tanto también por la razón y, por si fuera poco, proclamado por la misma Iglesia Católica. En respeto a la vida debe de ser reconocido tanto por la sociedad como por los agentes políticos y por tanto las autoridades políticas, y por tanto asimismo debe de ser también debe de ser respetado por estas dos sociedades que brindan también autoridad en nuestra ciudadanía. Antes de que las sociedades se constituyan políticamente, el hombre ya tiene derecho a la vida. No es la sociedad la que le otorga este derecho. Eso sería pues realmente terrible si nosotros lo llegamos a pensar, aunque desgraciadamente nuestra realidad así lo toma. Por ejemplo, también podemos
tener para este punto presente aquellos momentos en los cuales los padres se enteran de que su hijo viene con alguna malformación o con algún síndrome. Y pues intentan sentimentalizar la situación diciendo, no, pues es que ¿qué va a hacer de este niño cuando nazca? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Va a sufrir? Le van a pasar muchas cosas. Ya están suponiendo lo que pasará en el futuro. Y están tomando decisiones por sobre el que creó al mundo, por sobre el que es Dios, nuestro creador. Y nosotros entonces tenemos que ser conscientes que un niño con síndrome de Down, una persona con estas características, tiene el mismo valor de su vida que el de cada uno de nosotros. De esta manera podemos afirmar que el derecho a mandar constituye únicamente de un orden moral, es decir, de un orden espiritual que dimana solamente y únicamente de Dios mismo. Por ello, si los gobernantes quieren implementar una nueva ley o quieren también decretar una nueva disposición cualquiera, pero que ésta sea contraria a ese orden espiritual y por consiguiente también opuesta a la voluntad divina, ni esa ley promulgada o ese decreto que quieren implementar pueden obligar en conciencia al ciudadano. De esta manera, entonces, traigo a mi mente que hemos visto muchísimos momentos de estos cuando han querido también hoy en la actualidad hacer el aborto legal y seguro, porque va a propiciar un bienestar también en la mujer. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocasionado estas nuevas leyes ante la sociedad? Pues obviamente que se levanten y que se manifiesten también en contra. ¿Por qué? Porque en conciencia ellos no pueden aceptar y no deben aceptar esto que quieren promulgar. Entonces, si nosotros somos conscientes de que una persona desde el vientre de su madre ya es justamente esto, una persona, se le debe de brindar, entonces también la defensa debe de ser cuidado, debe de ser atendido médicamente en lo que se pueda, pues humanamente, porque justamente ya tiene ese valor como ser humano. Y también me gustaría compartir unas palabras de aquella encíclica que nos comentaba Alejandra hace unos momentos, el Evangelium Vitae, en el cual pues San Juan Pablo II brinda algunas palabras de ánimo también para aquellas mujeres que pues han caído en este pecado y han pues caído en el aborto. Y él les dice que pues no deben de condicionarse a que ya están pues perdidas sus almas, sino más bien que se intenta comprender aquellas condiciones que las orillaron a tomar las decisiones en su momento. Y si bien no se intenta decir que este es un hecho pues justificable, sino que sabemos que en toda la extensión de la palabra es un pecado, las invita a no desesperarse y a recurrir al arrepentimiento sincero, que nuestro Padre es muy misericordioso y pues las espera con perdón y con paz. Otro pecado que atenta contra este quinto mandamiento es la eutanasia, y aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial y también tienen derecho, por tanto, a llevar una vida tan normal con los medios, desde luego, necesarios para poder así entonces llevarlo a cabo. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en ponerle fin a la vida a las personas que están disminuidas, enfermas o moribundas. Y esto realmente corresponde a un acto moralmente inaceptable. Es una grave violación en contra de lo que Dios mismo quiere y de su ley misma. Por eso podríamos decir que también este pecado corresponde con tanta malicia tan propia a la de un suicidio como a la de un homicidio. Por tanto, una acción u omisión provoca la muerte, solamente para suprimir el dolor, pues tampoco se debe de tomar a la ligera, sino más bien que pues es, en la extensión de la palabra, un homicidio, y un homicidio muy grande, contrario a la dignidad que nosotros tenemos como personas y también al valor que tiene Dios vivo para con nosotros, que es nuestro creador. Y también hay que tener en consideración que nosotros como cristianos, como católicos, estamos invitados a tener atenciones especiales con aquellos que pues son más vulnerables, con aquellos que tienen una condición más débil. Pues aunque nuestra sociedad en muchas ocasiones sí llega a tener consideraciones con ellos, sabemos que la realidad es que en muchas ocasiones también pues se ve contrario a lo que estas personas pues están viviendo.
Y me gustaría decir algunas palabras de Monseñor Munilla, en las cuales él expresa que estamos viviendo en una ética práctica, donde se piensa que no hay por qué gastar dinero en aquellas personas que pues ya no tienen una perspectiva de futuro. Y entonces nosotros como creyentes por nuestra fe sabemos que el débil merece un cuidado especial. ¿Qué es lo que le da valor o qué es lo que le da dignidad a la vida? Y la respuesta es el amor. El amor, eso es lo que hace determinante el valor de nuestra vida, pues somos objeto del amor por el cual Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. Hemos nacido porque hemos sido amados, y esto es lo que también pues nosotros como cristianos somos conscientes. Y como cristianos, ¿cuál es entonces nuestra postura ante la eutanasia? Bueno, podríamos decir que ante la eutanasia o ante el camino hacia la muerte, esto para nosotros es un plus. ¿Por qué? Porque obviamente aquí nosotros podemos aprovechar ese momento, aprender también de ese dolor que estamos sintiendo y poderlo unirlo por completamente a la pasión redentora de nuestro Señor Jesucristo, y por tanto pues emprender ese camino a la luz de la cruz. Ahora bien, el cuarto pecado es el suicidio, y aquí, Catolín, cada uno de nosotros debemos de tener muy en claro que cada uno es responsable de la vida que Dios le ha dado. Sin embargo, no debemos olvidar que esta misma vida que Dios nos ha dado, en esta misma vida que Dios nos ha dado, pues es Él quien gobierna. Él es el único soberano, Él es el único que puede disponer de ella y que dispone de nuestra vida como tal. Cuando nosotros entendemos que solamente somos administradores también de este don del cual nos ha regalado y no propietarios, entonces entendemos esa confianza con la que Dios nos ha mirado y ese don como un regalo absolutamente, y por tanto aprendemos a no disponer como queramos o como nos vaya, por así decirlo, dependiendo de las circunstancias de cada una de nuestras vidas. Aquí es importante también que reconozcamos que en muchas ocasiones quizás nuestra voluntad no va a ser la última, porque al final, como ya se los dije, la vida depende de Dios, sí es de Dios y por Él la tenemos, y por tanto al final siempre será su última voluntad. Por ello queremos compartirles 4 motivos principales por las cuales el suicidio es contrario al amor de Dios vivo que nos tiene a nosotros. El primero es porque contradice el instinto de supervivencia natural que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y este instinto únicamente puede ser violado por una razón: la desesperanza. Y es que pues las personas que se ven orilladas por las circunstancias que las llevan a cometer el suicidio, pues es porque justamente ya no tienen ninguna esperanza en esta vida, o eso es lo que ellos creen o consideran. El segundo punto es que el suicidio es gravemente contrario al justo amor que Dios también nos ha dicho y nos ha manifestado que debemos de tener para con nosotros mismos. Si Dios nos ha creado, si Dios nos ha querido, ¿cómo nosotros pues podemos no querernos a nosotros si Él nos lo ha mandado? El tercer punto debemos de tener en claro que ofende también al amor al prójimo y a la solidaridad que podemos tener en las sociedades. Lejos de ser un acto como tal de valentía, es un acto de cobardía, Catolín. Es una falta de valentía al no querer afrontar las situaciones o las dificultades que estamos viviendo en determinado momento. Es un acto de cobardía al no querer afrontar la cruz que se nos ha dado en ese momento de nuestras vidas. El cuarto punto es que el suicidio es contrario al amor de Dios porque aparentemente es como una salida fácil a los problemas que estamos teniendo en estos momentos o en diferentes circunstancias. Y sin embargo, no debemos olvidar que para todo, a excepción de la muerte, pero para todo hay solución. Y también quizás es un acto también que va en contra del amor de Dios, porque muchas personas pueden argumentar absurdamente lo siguiente: me suicido para poder estar con Dios. Sin embargo, sabemos que en el fondo de eso no ocurre así. Nuestra existencia es un milagro de Dios, porque realmente Dios no tenía la necesidad para nada de crearnos. La razón de ser de nuestra existencia es solamente por la decisión de amor que Él ha tenido para cada uno de nosotros. Estamos también nosotros invitados a orar por las personas que tienen una situación que los está orillando a quizá a suicidarse, o también por las almas de todos aquellos que ya lo han hecho. Pero si nosotros como cristianos somos conscientes también del valor que tiene la vida,
pues hay que ser agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado. Hay que ser agradecidos porque la vida es un regalo que Él nos da. Preferir también incluso morir por salvar la vida a otra persona no corresponde a un acto suicida o homicidio, sino más bien corresponde a un acto de extrema caridad. Aunque una persona se sienta desolada, se sienta que no es entendida, se sienta triste, se sienta que no sirve, que ya no quiere vivir, debe de entender que esa vida le pertenece únicamente a Dios y Él es el único que sabe hasta dónde va a vivir y lo que le corresponderá, por tanto, también vivir. Quien comete, por tanto, este pecado debe de tener en claro que comete un pecado mortal. Y tampoco se debe de desesperar en qué haya pasado con las almas de estas personas, que si bien pues no somos conscientes tampoco de la misericordia infinita que Dios haya podido tener con cada uno de ellos. Y si objetivamente hablamos, pues el suicidio es un pecado y es un pecado muy grave. Y uno podría sacar quizá las conclusiones en decir que el que se suicida se condena, pero la realidad es que la Iglesia no dice esto. Y además, pues como les decía, Dios en el último de los momentos quizá pudo haber tenido la mayor de las misericordias con esta persona, si esta persona en el último segundo se hubiera arrepentido. Y ya finalmente, pues para terminar esta temática, me gustaría compartirles también aquella anécdota del santo cura de Ars, en el cual pues una mujer se acercó a él para compartirle que estaba muy afligida porque su marido se había suicidado por un puente, se había aventado del puente. Y el santo cura de Ars, pues Dios le había dado la gracia de poder ver y de tener muchos milagros, ajá, muchas visiones también, en la cual pues él vio que el alma de su marido se había salvado justamente porque un segundo antes de haber fallecido, de haber muerto, pues se había arrepentido y Dios había tenido misericordia con él. Así que por eso sigamos orando por cada una de las personas que se han visto pues orilladas a estas situaciones, y pues también nosotros seamos conscientes del valor que tiene la vida y animemos a todos los demás, motivémoslos a seguir cuidando su vida, a seguir preservándola. Y bueno, ya hemos llegado al final de esta temática, ya hemos compartido con cada uno de ustedes el primer tema, pero también les recordamos, como siempre, que tenemos la dinámica de nuestras preguntas de Twitter, y en esta ocasión los estamos invitando a que nos comuniquen que el quinto mandamiento, ¿en qué consiste? La segunda pregunta es: ¿cuáles son los pecados graves contra el quinto mandamiento? Y la tercera pregunta es: completa la siguiente frase. Mas yo te digo, todo aquel que se encoleriza contra su hermano merece el Sanedrín, merece la condenación o merece la ajena del fuego. Y también bueno, invitarlos para que el día de mañana tengan presente que tenemos hora santa a las 5:30 de la tarde y posteriormente la Eucaristía a las 6:30, transmitida por nuestro Facebook desde la Rectoría de Nuestra Señora del Carmen. Así que los esperamos para que nos sintonicen. También, bueno, les recordamos que tenemos nuestras redes sociales por las cuales los invitamos a seguirnos. Aquí en Facebook nos encuentran como Catolin, en Instagram como Catolin-noticias, en Twitter como @catol-in, asimismo también nos encuentran dentro de TikTok, y que también tenemos nuestros productos oficiales que están a la venta con los cuales ustedes pueden apoyar a este proyecto de Catolin, que tenemos nuestras revistas en su primer, segundo y tercer número, que tenemos el Café con 3 de Fe en su presentación de olla y de cafetera, y que también tenemos nuestros productos oficiales, como ustedes lo conocen, las tazas, las memorias, los bultos de imagen de su santo favorito. Así que pueden hacernos llegar un mensaje si es que ustedes desean adquirirlos. Y bueno, vamos a dar ya paso al segundo segmento, que está a cargo de Astrid Cabrera, así que la recibimos en el estudio de Catolin con un fuerte aplauso. Hola, muy buenas noches, chicas. Qué gusto poder compartir la mesa con ustedes. Buenas noches a todos los católicos informados. Muy buenas noches, Astrid. Nos da mucha alegría que estés compartiendo en estos momentos la mesa. Y bueno, hemos hablado ya en respeto a la vida humana, y ahora tú nos vas a hablar de en respeto a la paz. Así que adelante.
Así es, el tema de esta temática es la defensa de la paz. Y como bien ya lo hicieron nuestras conductoras, ya hablaron de este quinto mandamiento, pero es importante que nosotros resaltemos la importancia que Jesús tiene en nuestra vida, porque Jesús viene a darnos plenitud. Y ejemplo de ello es en el Sermón de la Montaña, cuando nos dice: ustedes han oído esto, mas yo os digo esta otra cosa. Porque Él no solamente quiere que veamos todos esos mandatos como una serie de leyes que debemos cumplir por precepto, porque así nos lo ordena Él, sino que debemos ir un poco más allá, es hacerlo por amor a ejemplo suyo. Porque Él, cuando vino al mundo, pues nos dio ese ejemplo de cumplir estas leyes y de llevarlas a la plenitud. Y bueno, ya ustedes explicaron esta primer parte del quinto mandamiento, en donde Jesús nos dice: no matarás. Bueno, han oído que dicen: no matarás, y aquel que lo haga será reo de condenación. Y hasta aquí nosotros podemos decir, bueno, tal vez nosotros pues no estamos dentro de estas personas porque no hemos matado, porque no estamos a favor de la muerte, no estamos a favor de todas estas ideologías, respetamos la dignidad humana desde su concepción hasta su muerte natural. Pero si nosotros seguimos leyendo el Evangelio, que también la cita ya la dieron hace rato las conductoras, dice, Jesús continúa diciendo: mas yo os digo, todo aquel que se encoleriza contra su hermano merece la condenación, que también es una de las respuestas de las preguntas de Instagram y de Twitter. Y esto es muy fuerte de leer en el Evangelio, porque Cristo está situando en la misma línea del homicidio la cólera. Y es muy fuerte, porque nos está diciendo: tú vas a ser reo de condenación también si te encolerizas con tu hermano. Y es que la ira nos hace, por ejemplo, si nosotros tenemos un episodio de ira, puede ser que podamos llegar a herir gravemente a alguien o incluso llegar a matarlo. Sin embargo, también cuando nosotros tenemos un episodio de ira, podemos matar espiritualmente a la persona. ¿Con qué? Con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas palabras, con nuestros juicios, con murmuraciones, y eso también es matar. Y eso es por eso que Jesús pone en la misma línea el homicidio y la cólera. Porque Jesús no nos dice, no solamente no mates de sangre, por así decirlo, sino que esfuérzate un poco más y tampoco mates a tu hermano con la cólera, con la ira. Y es por eso que debemos conocer muy bien este pecado, porque creo que ninguno de nosotros queremos ser condenados, ninguno de nosotros quiere ser reo de condenación. Es por eso que pues es muy importante conocerlo, y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la ira es un deseo de venganza. El santo cura de Ars nos dice que es un movimiento violento e impetuoso del alma que rechaza con vehemencia aquello que le desagrada. Y los padres del desierto nos dicen que la cólera se presenta en las personas cuando creen que no se les está haciendo justicia, sea esto verdad o no. O sea que realmente no se les está haciendo justicia o solamente la persona se hace a la idea que no es así. Sin embargo, hay que resaltar aquí que Santo Tomás de Aquino nos dice que hay una santa cólera, y que ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo? Si usted me estás diciendo y Jesús dice que es reo de condenación, ¿por qué Santo Tomás de Aquino dice esto? Y bueno, es que él dice que hay una cólera justa y racional, pero para no confundirnos es mejor a esa cólera llamarle celo, para no confundir. Y ejemplo de ello es cuando Jesús está en el templo y echa fuera a los mercaderes y les dice: mi casa es una casa de oración y ustedes lo están convirtiendo en una cueva de ladrones. Y esto es importante resaltarlo porque, Catolín, si todos nuestros enojos, nuestros episodios de ira fueran de esta naturaleza, de defender algo sagrado, de defender la verdad, pero tampoco dejarnos llevar por ese sentimiento, pues entonces no tendríamos ningún problema ni seríamos condenados, porque Jesús mismo lo hizo. Sin embargo, y muy tristemente, muchas veces nuestros episodios de ira, de enojo, de cólera, no son así. Porque podemos ver cómo se pelean entre padres e hijos, esposos, parejas, amigos, y muchas veces nos dejamos llevar por ese sentimiento y hasta decimos: ahorita ni me hables porque te voy a decir hasta de lo que te vas a morir. Desgraciadamente así somos. Y por eso es que el Santo Espíritu nos dice que el hombre, al enojarse, no solo pierde su alma y su Dios, sino que también abrevia los días de su existencia. E investigando un poco sobre el tema, el monje Evagrio Póntico nos dice: nada se parece tanto a un demonio que un hombre encolarizado. Y esto es muy fuerte,
porque ¿cómo es posible que nos estemos asemejando al demonio cuando nosotros tenemos ira en nuestro corazón? Y es muy fuerte, y por eso me voy a apoyar del santo cura de Ars, que nos dice en su sermón de la ira algo parecido a esto, y él se basa en el escrito de Isaías 57 del versículo 20 al 21, en el cual nos dice que el hombre enojado se parece a un mar en tempestad. Y dice precisamente que el cielo se parece o tiene un reflejo en el mar cuando el mar está en calma. Y podríamos hacer esa comparativa, y precisamente si nosotros vamos al mar y está en calma, no hay tantas olas, pues podemos ver muy fácilmente el cielo. Y así el hombre, cuando se deja llevar por el Espíritu de Dios y deja pues que la tranquilidad, la paciencia, el amor, el perdón reinen en su alma, en esa calma que él tiene va a ser semejanza de Dios. Sin embargo, si vienen la cólera, las impaciencias, el rechazo, el no perdonar, el no pedir perdón, entonces todo eso empieza a turbar su alma y empieza a ser como ese mar en tempestad. Y entonces de ser imagen de Dios pasa a ser imagen del demonio. Y nosotros no queremos ser eso. Por eso es que el título de este tema es la defensa de la paz. Porque nosotros queremos ser reflejo de Dios, queremos llevar esa paz que Él nos da. Pero para poder hacerlo, no vamos a poder hacerlo si realmente en nuestro corazón reina la ira, reina el espíritu del mal. Si nosotros nos dejamos llevar por eso y dejamos que nuestros pensamientos, que nuestras acciones, que nuestras palabras sean inspiradas por el demonio. Porque dice el santo cura de Ars, ¿por qué el hombre pasa de ser imagen de Dios a ser imagen del demonio? Porque repite blasfemias e imita el furor del demonio. Porque se lleva a dejar por los pensamientos del demonio, que son pensamientos de odio, pensamientos de venganza, de resentimiento. Y también se expresa como el demonio porque dice blasfemias, porque maldice, porque murmura, porque hace juicios. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar cuando nosotros estamos muy enojados con alguien o cuando alguien nos hace enojar mucho, realmente nos estamos convirtiendo en imagen del demonio. Y debemos tener mucho cuidado, porque nosotros debemos dejarnos inundar por Dios y no por otras cosas. Porque recordemos que el demonio es un ser espiritual, y si nosotros nos decimos espirituales, ¿de qué espíritu nos estamos dejando llevar? ¿Del espíritu de Dios o del espíritu del mal? Y bueno, hasta aquí, Catolins, es muy importante tener en cuenta o saber que el enfurecerse no es de cristianos. Nos empaña el alma y nos ciega, nos ensordece y no nos deja actuar y vivir conforme la plenitud que Cristo quiere que nosotros vivamos. Y también la ira, por ser pecado capital, trae consigo muchísimos más pecados. Y es por eso que ahorita les voy a dar una fórmula de la cual podemos nosotros hacer para que la cólera no llegue a nuestro corazón. ¿Y cuál es esta fórmula? Primero que nada, no debemos dejar que lleguen pensamientos de odio, de resentimiento, de venganza a nuestra mente. Pero bueno, ya llegaron los pensamientos a nuestra mente, ¿qué debemos hacer? No manifestarlo en nuestra cara, porque muchas veces nos pueden decir, de manera personal, un testimonio personal, yo sé que estás enojada porque luego se nota en tu cara, ¿no? Cambiamos nuestras facciones. Bueno, que no lleguen los pensamientos, y si ya llegaron, que no lo manifestemos en la cara. Y si lo manifestamos en la cara, debemos hacer algo muy importante, guardar nuestra lengua, porque nuestra lengua a veces tenemos rienda suelta y es muy importante guardarla, porque de nuestra lengua, de una lengua encolerizada, pueden salir juramentos. Y recordemos que Cristo nos dijo, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Y a veces podemos decir, pero es que es algo pequeñito por lo que voy a jurar. Pues peor, Catolín, porque más grande vas a ser el desprecio del nombre de Dios por jurar por una cosa tan vil, tan vana. No debemos jurar, porque debemos recordar que los malos testigos van a ser castigados con rigor. También de una lengua enojada o encolarizada pueden salir blasfemias. Y San Agustín ante eso nos dice que una blasfemia es cuando le atribuimos a Dios una cualidad que no tiene o que no le conviene, o cuando el hombre se atribuye una cualidad que solamente Dios tiene. Pero también nosotros podemos blasfemar cuando decimos, si no salimos con éxito de este trabajo, Dios no es justo con nosotros. O cuando decimos, es que Dios no es bueno conmigo, Dios no tiene misericordia de mí. O cuando decimos, si Dios tiene misericordia de tal o cual hermano, eso sería muy injusto.
aguas con lo que estamos diciendo, porque nos podemos estar condenando. También de la lengua salen las maledicencias, que es el desear el mal al hermano, desear que todo eso, todas esas desgracias recaigan sobre él. Y ante esto, es un claro ejemplo que no nos dejamos llevar por el espíritu de la misericordia, del amor, del perdón, sino de aquel espíritu que solamente tiene la ocupación de maldecir. Y finalmente, antes la murmuración, porque muchas veces también somos que, bueno, voy a hablar mal de este hermano con tal persona. Oye, fíjate, es que me hizo esto, es que es así, es que es asá. Cuidado, hermano, porque estamos también condenándonos. Y si alguien viene y te empieza a hablar mal de un hermano, dile calla. Calla porque no quiero saber sus pecados. Ya bastante tengo con los míos como para estar escuchando los del otro. Mejor calla, ora, haz sacrificios por ese hermano y si tienes algo que arreglar, ve directamente con él y díselo. Y no andes involucrando a más personas. Y finalmente, el renegar de Dios. Porque Dios tiene que estar soportando todos esos episodios de ira, de cólera, que lo primero que hacemos es, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Es que, ¿dónde estás? ¿Acaso existes? ¿No que eres muy bueno? ¿Por qué me está pasando esto? Por cualquier cosa que muchas veces nos pasa, rápido renegamos de Dios. Y qué triste, porque Dios es bueno y Dios es misericordioso, y nosotros con cualquier cosita ya le estamos dando la espalda. Es por eso que debemos cuidar mucho nuestra lengua, porque pueden salir estas cosas y más. Y regresando un poco a la fórmula, que era evitar que llegue a los pensamientos. Si ya llegó a los pensamientos, evitar que se nos note en la cara. Si ya llegó a nuestra cara, evitar que salga la lengua. Y si ya es que hablamos, evitar que pase a nuestros actos, porque entonces podemos caer en el matar de sangre, el agredir físicamente a alguien, de lo que ya también las conductoras nos hablaron y que no voy a repetir más. Y si es que ya llegaron a los actos, debemos orar, ayunar y velar muchísimo para que Dios quite la cólera de nuestro corazón, porque si no podemos caer en un resentimiento, que es como tener un clavo en el corazón, y decía el santo cura de Ars que es como un acariciar ese dulce amargura, porque es decir, que no se me olvide lo que me hizo. Ya pueden pasar 1000 años, pero a mí no se me va a olvidar y algún día me las va a pagar. Y eso va envenenando nuestro corazón y no va haciendo que Dios vaya morando en nosotros. Y es por eso que nosotros debemos evitarlo. Y para esto, lo contrario a la cólera es la mansedumbre. Y el más claro ejemplo que tenemos de mansedumbre es Jesús, porque Él soportó todo. Durante toda su vida Él nos da el ejemplo. Y la mansedumbre nosotros la vamos a ir perfeccionando, pero primero el primer paso para la mansedumbre es silenciar los labios cuando el corazón está agitado. Vamos a ir progresando en la mansedumbre cuando silenciamos nuestros pensamientos ante una pequeña turbación del espíritu. Y vamos a llegar a la perfección de la mansedumbre cuando el alma va a estar imperturbable, cuando soplen vientos del mal. Así es cuando nosotros podamos llegar a esa cumbre de la mansedumbre. Pero para poder llegar a esto, porque sabemos que no es de la noche a la mañana, que podemos pasar años luchando con nuestro carácter y que tal vez no vamos a poder lograr ser totalmente mansos, pero que Dios nos va a ir ayudando con los remedios contra la cólera que ahorita les voy a compartir. El primero de ellos es contemplar a Cristo. Porque como ya lo dije, Él es el mayor ejemplo de mansedumbre, de humildad, de perdón, de amor. Y cuando nosotros lo contemplemos, nosotros lo vamos a conocer. Nosotros vamos a conocer cada una de sus palabras, cada una de sus acciones, cómo actuaba en tales situaciones, y lo vamos a ir imitando. Y poco a poco vamos a ir introduciéndonos en su corazón para que sea Él el que piense, para que sea Él el que hable, para que sea Él el que actúe. Y para esto el segundo remedio contra la cólera también es la oración constante. Porque si nosotros no hacemos oración, si tenemos una vida espiritual pobre, no podemos hacer nada. Necesitamos de la gracia de Dios, porque con nuestras fuerzas no podemos hacer nada más que condenarnos. El tercer punto es que cuando nosotros estamos enfadados con alguien, con algo, o algo nos hace enfadar, alejémonos en ese momento.
Porque alguien una vez me dijo, no hagas nada con la cabeza caliente, porque puedes hacer cosas que te arrepentirás. Entonces, si alguien está discutiendo contigo, mejor calla, así como Santa Mónica, que acabamos de celebrar hace poco, ella mejor callaba y se ponía a orar, y ya cuando se calmaran las cosas, ya después iba. Así que si estás enfadado con alguien o algo te hace enfadar, aléjate, ya después vamos a ir arreglando esas cosas. Pero en ese momento es mejor irse, retirarse, calmarse, orar y ya después ir arreglando las cosas. Después también debemos desidealizar al prójimo, porque muchas veces creemos que todos somos perfectos, que nadie puede cometer errores, y eso no es cierto, hermanos, porque no vivimos en el cielo y perfecto solamente es Dios. Entonces podemos caer en pecados, podemos cometer errores, vamos a caer muchas veces. Por eso debemos desidealizar a los demás, pero también desidealizarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros podemos decir, pero ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me hace eso si yo soy tan bueno? Si yo hago el bien, si yo no me meto con nadie. No, hermano, tú también cometes errores, yo también los cometo. Debemos dejar de desidealizarnos. También, como les dije, la lengua, pues a muchas veces le damos rienda suelta y el remedio ante esto es dejar de idealizarnos, perdón. También la lengua, como les digo, es muy poderosa y podemos caer en muchos momentos de condenación cuando la dejamos actuar, cuando está enojada, cuando tiene la ira en el corazón. El remedio para esto es muchos momentos de silencio, guardar silencio y ofrecerlo a Dios. A veces nos cuesta quedarnos callados y no responderle a la persona, pero eso es lo que Dios nos pide, guardar silencio, y eso nos va a ayudar. Y finalmente el último remedio es el perdón. Primero a Dios, después a nosotros mismos, después al hermano y después también perdonar y pedir perdón a los que yo he ofendido. Y Catolín, quiero finalizar recordando unas palabras de San Francisco que voy a leer textualmente y dice así: que la paz que anuncien de palabra la tengan y en mayor medida en sus corazones, que ninguno se vea provocado por ustedes a ira o a escándalo, sino que por su mansedumbre todos sean inducidos a la paz, a la benignidad y a la concordia, pues para esto hemos sido llamados, para curar a los heridos, para vendar a los quebrados y para corregir a los equivocados, pues muchos que parecen ser miembros del diablo llegarán todavía a ser discípulos de Cristo. Catolín, en esta época donde hay mucha venganza, donde hay mucho odio, donde hay mucha muerte, no sumemos más enojo, más ira, sino que sumemos paz, sumemos amor, sumemos perdón, seamos defensores de la paz, seamos instrumentos de paz. Y eso hay que pedirlo a Dios todos los días. Por eso quiero que finalicemos con una oración que es atribuida también a San Francisco de Asís, que se llama Hazme un instrumento de tu paz, que creo que muchos la conocen, pero que es importante que nosotros también la hagamos todos los días. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unción. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues muchísimas gracias, Astrid. Realmente todo lo que nos has compartido pues nos edifica a todos, a mí en lo personal también, y es bien importante tener siempre cuidado con lo que decimos, y realmente con esta temática a mí me hiciste recordar mucho lo que dice Santiago en su carta, ¿no? Cuidado con la lengua, porque con eso podemos hablar de lo bonito que puede tener el prójimo hasta de lo peor que puede tener el prójimo, y eso ya no nos correspondería, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y te despedimos con un fuerte aplauso. Que Dios los bendiga. Y bueno, hace unos momentos compartíamos en la temática inicial
que todo tiene solución a excepción de la muerte. Sin embargo, recordando, la muerte también tiene solución. ¿Por qué? Porque bueno, es solamente un paso para la eternidad, un paso para poder estar únicamente con Dios, y en su misericordia así nos lo concede a cada uno de nosotros. Y bien, vamos a dar paso ya al último segmento, que es Orando y Confiando, y está a cargo de Irving Villegas, quien nos acompaña por primera vez. Así que lo recibimos en los estudios de Catolín con un fuerte aplauso. Buenas noches, católicos informados. Vamos a hacer la oración y vamos a empezar haciendo las intenciones. Pediremos en esta oración por la conversión de las familias, por las almas del purgatorio. También pedimos por la salud de Noel, de Giovanna Vargas, María Magdalena Colome, Lilian Palmeros y Lidia Flores Martínez. También te pedimos por la conversión de Martín Morales, por las vocaciones sacerdotales, y te damos gracias también por todos los hermanos que han cumplido un año más de vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque nos das un día más de vida, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos es por ti, Señor. ¿Cómo pagarte todo lo que nos has dado, Señor? Ni la vida entera nos alcanzaría para hacerlo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos envíes a tu Espíritu Santo, pues a través de él, Señor, podemos entender, Señor, este mandamiento, el séptimo mandamiento, este pecado. Por nuestros propios méritos a veces no entendemos. Creemos que es tan superficial, como ya dijeron. Creemos que va por el acto de asesinar, por la manera corporal, pero va más allá, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque asesinamos al hermano también. Creemos que es algo pequeño, Señor, pero va más allá. Lo asesinamos, Señor, cuando mentimos. Lo asesinamos, Señor, hasta cuando no somos puntuales, Señor. Asesinamos su tiempo, asesinamos sus confianzas, Señor. Asesinamos aquellas cosas que a lo mejor no podemos ver que tiene o que está pasando ese hermano, Señor. Porque no entendemos, Señor, realmente este mandamiento que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, pero sabemos que por nuestros propios méritos no lo podemos entender, Señor, sino que solamente a través de tu Espíritu Santo así va a ser. Te pedimos, Señor, que nos ilumines también, porque a veces no entendemos también que podemos estar asesinando nuestro cuerpo. Podemos estar asesinándolo cuando comemos cosas que no están bien para nuestra salud, consumimos sustancias que hacen mal a nuestros cuerpos, Señor. Y a veces no lo entendemos, creemos que es algo tan pequeño, pero también esto engloba este séptimo mandamiento, Señor. Quinto mandamiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque por nuestros propios méritos no podemos. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor,
a tratar de hacer cosas buenas para nuestro cuerpo, para que así no lo asesinemos, Señor. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine. También te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, para que entendamos cuando asesinamos también al medio ambiente, a esta creación que tú nos has dado, Señor. A veces lo pasamos desapercibido, Señor, pero es algo tan hermoso que tú has creado, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque esta creación tan hermosa la hacemos a veces o la utilizamos a veces de mal manera. Es verdad que tú lo has dicho, Señor, que nos has dado tu creación para que la utilicemos para nuestro bien. Pero ayúdanos a entender, Señor, que no justifica el hecho de que hagamos mal uso de todas estas cosas. Te pedimos perdón, Señor, porque también lastimamos tu creación. Te pedimos perdón, Señor, por todas estas cosas, porque a veces creemos, Señor, que estamos aptos del de no asesinar a las personas, como ya dijeron, pero realmente va más allá. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con tu amor, Señor, porque por nuestros propios méritos no podemos. Que seas tú el que ilumine nuestros corazones, para que puedan ver los demás hermanos en nosotros el rostro de Jesucristo. Y que también así nosotros podamos ver el rostro de Jesucristo en los demás hermanos. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque no sabemos a veces lo que hacemos. Pero cuando estemos contigo, Señor, queremos llegar más allá y no decir simplemente estas palabras, Señor. Perdónanos porque cuando asesinábamos las cosas, Señor, todas estas cosas que ya han mencionado las conductoras y la compañera Astrid, vamos a decir en el cielo, Señor, perdónanos, no sabíamos lo que hacíamos, sino que ahora que ya lo sabemos, Señor, ayúdanos, Señor, a que esta oración no se quede en palabras, sino que vayamos, Señor, luchando día a día en nuestros corazones para cambiar estas cosas, Señor. Pero te lo pedimos, Señor, por favor, que seas tú el que habite en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Asimismo, Señor, te pedimos que infundas tu amor en nosotros para que así podamos amar al hermano y que de nuestras bocas salgan palabras de amor y que sabemos, Señor, que no siempre podemos estar a lo mejor de buen humor, pero que realmente podamos a lo mejor alejarnos de este pecado para así podernos encontrar contigo, Señor. Te pedimos también, Señor, que nos des ese amor para que amemos nuestro cuerpo, Señor. Que lo cuidemos, Señor, de todo mal, que es templo del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Igualmente, Señor, te pedimos y te damos gracias por el amor que nos da, Señor, para con tu creación. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias, porque como ya se ha dicho, Señor, el amor lo puede todo, Señor. Y tú que eres el amor mismo, Señor, ayúdanos y apodérate de nosotros, Señor. Que podamos encontrarnos contigo día a día, Señor. Y que en la medida de lo posible, Señor, nos alejemos cada vez más de que nos alejemos del pecado y que entendamos el mandamiento. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. María Santísima, te pedimos que intercedas por todo esto que ya se ha dicho. Te pedimos que intercedas por las necesidades de todos los hermanos. Te pedimos que intercedas por todos los hermanos que han sido asesinados, por los bebés que no han nacido, Señora. Te damos gracias porque sabemos, Madre Santa, que escuchas nuestra oración. Te damos gracias, María Santísima, porque tú ruegas por nosotros en todo momento. Te damos gracias y te bendecimos. Gloria a Dios
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Despedimos a Irving Villegas con un fuerte aplauso. Bueno, católicos informados, recordemos que en varios programas pasados ya hemos estado meditando en varios mandamientos y que todo esto no se quede únicamente en meras palabras. Quizá muchos de nosotros hasta el momento solamente pues repasábamos los 10 mandamientos por encimita y lo veíamos muy a la ligera, pero ahora ya hemos conocido más a profundidad y ya nos hemos dado cuenta que cada uno de ellos, pues no solamente este mandamiento implica el no matar literalmente, sino que es profundizar y meditar. Que hoy con esta oración nos vayamos tranquilos, nos vayamos haciendo conciencia de lo que este mandamiento implica y pidamos sobre todo al Espíritu Santo que nos ilumine y nos ayude a discernir en las acciones que tomamos. Y bueno, vamos a dar paso a la lectura de los comentarios y para esto mandamos saludos a Gelacio Cruz, a Margot Hernández, a Irma Rodríguez, a Nayeli Cuevas, Yolanda Márquez y Ana Rodríguez. Y bueno, nuestra hermana Zoila Hernández nos dice que el aborto es un asesinato respecto a la primer temática y efectivamente así lo es. También nos comparte que un sacerdote de feliz memoria, muy especial, respetado y muy querido, le dijo: Zoila, la muerte también tiene solución. Jesús la ha vencido. Gloria a Dios. Eso también es algo que ya nos compartía nuestra hermana Alejandra. Cristo ha resucitado y por eso la muerte también nos ha dado paso a la vida eterna. Y respecto a la segunda sección, mandamos saludos a Gisela Landa, a Carla de la Cruz. Y Luz María García nos dice: excelente temática, Astrid. Anayeli Cuevas nos comenta: excelente tema. Y finalmente Sandra Luz nos dice: muchas gracias, Astrid. Y bueno, respecto a las respuestas en las preguntas de Twitter, a la pregunta de ¿son pecados graves contra el quinto mandamiento? En Twitter hubo 50% y 50% entre la primera y la tercera opción. Y en Instagram la mayoría acertó a la respuesta correcta respecto a cuál es el quinto mandamiento, porque muchos de nosotros a veces no nos acordamos cuáles son. En Twitter la mayoría aceptó, sí estaba muy atento. Y finalmente en Instagram también la mayoría contestó correctamente. Y bueno, ya en la última pregunta que se nos decía completar la frase, en Instagram la mayoría también acertó y solamente una pequeña parte contestó que merecían el Sanedrín. Recordemos que la respuesta correcta era merece la condenación, como ya nos explicaba nuestra invitada Astrid Cabrera. Y bueno, católicos informados, hemos llegado ya al final de este programa, recordándote que tenemos nuestros productos oficiales con los cuales puedes apoyarnos para continuar este apostolado. Sin embargo, te pedimos que no dejes de orar por cada uno de nosotros. Asimismo, también te recordamos que el día de mañana tenemos Hora Santa y Santa Misa transmitida por nuestro Facebook desde la Rectoría de Nuestra Señora del Carmen. Y bueno, te invitamos también para que escuches los últimos podcasts que estamos subiendo en Spotify, YouTube y también en Facebook. Ojalá estos puedan ayudarnos para seguir alimentando nuestras almas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos despedimos de ti. Estuvimos contigo, Jessica de la Cruz y una servidora, Alejandra Villegas. Esto fue Un Café con 3 de Fe.